Ser podcast. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Cadena Ser. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris Sonia Ballesteros. s'éveille. Paris s'éveille. En 1968, de París a Japón, Berlín, México o Praga, surgieron movimientos en los que la juventud plantó cara al orden establecido con un planteamiento novedoso, más libertad, sí, pero también más sexo, más humor y más imaginación, sobre todo en las calles de París, donde esta canción que está sonando se convirtió en el himno de un mayo que algunos españoles vivieron allí. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris. El mayo francés es del 68, la revolución de la que más se ha hablado y escrito. No fue, como algunos dijeron, una revuelta de jóvenes adinerados que jugaban a ser rebeldes. En las calles de París había jóvenes de todos los sectores sociales y también hubo participación de la clase trabajadora que mantuvo una huelga general durante casi un mes. Pero sí, es cierto que los primeros en movilizarse fueron los estudiantes. Todo empezó en la Universidad de Nanterre, donde en esa primavera de 1968 daba clases un profesor español, José Luis Leal. Sí, bueno, ya profesor en el departamento de Sociología. Enseñaba economía en el departamento de Sociología, que es donde estudiaban pues Cohn-Bendit y todos los que iniciaron el movimiento del 22 de marzo y luego todo lo que dio aquello de sí. Leal recuerda que había enfrentamientos entre estudiantes de distintas ideologías, pero enseguida el movimiento fue tomando forma como lo que acabó siendo, un pulso al orden establecido. Bueno, había habido una serie de problemas en la universidad, en parte como consecuencia de acciones, digamos, de grupos de extrema derecha que entraban y provocaban peleas, también por un problema que hubo en la residencia de estudiantes, pero básicamente lo que hubo fue una revuelta contra el llamado establishment. De hecho, el documento, digamos, que dio origen a que fue el movimiento que se llamaba del 22 de marzo, era un documento que redactaron los estudiantes del Departamento de Sociología, que se llamaba el porqué de los sociólogos. El movimiento realmente, en el fondo del movimiento, fue antiautoritario básicamente y también de mejora social, de lucha contra las desigualdades, pero básicamente era un movimiento antiautoritario. El viernes 3 de mayo de 1968, un grupo de jóvenes, liderados por el estudiante de la Universidad de Nanterre, Cohn-Bendit, decide ocupar la Sorbona. Para doblegar a los estudiantes, la policía entró en la universidad. La televisión francesa informaba. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. La dureza de la actuación policial provocó que otros sectores sociales se sumaran a las movilizaciones. José Luis Leal lo recuerda así. Realmente lo que en principio empezó como una revuelta estudiantil se transformó en algo mucho más importante como consecuencia de unas noches de protesta, de unas barricadas en la cual la policía pues actuó de manera bastante dura y eso fue la cerilla que incendió, digamos, un malestar general en la sociedad que existía ya. Leal, que aún no había cumplido los 30, no se sumó a las barricadas, pero sí llegó a acompañar a los estudiantes en algunas manifestaciones. Participé acompañando a los estudiantes en alguna manifestación, no en las barricadas, pero
Pero sí que fui a verles para charlar con ellos realmente, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible, decían los jóvenes franceses en el 68. Y es que la creatividad del movimiento se reflejaba en los lemas, los eslogans que se coreaban en las calles y se pintaban en las paredes. Había un elemento realmente muy, muy espontáneo, eran muy creativos y muy poéticos. De estos había muchísimos, detrás de los adoquines de la playa, por ejemplo, una cosa que había. Pero muchos de ellos reflejaban también el momento, el instante. Ese reflejo del momento es lo que al final le da probablemente una mayor proyección en el tiempo, paradójicamente, pero es así. Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Esa revolución, esa revuelta de estudiantes, ¿fue finalmente una revuelta solo de jóvenes y de jóvenes estudiantes universitarios o fue algo más? No, fue bastante más, porque lo que los estudiantes se dieron cuenta muy rápidamente que no podían y no querían que la protesta se quedara solamente en el ámbito universitario. Entonces, muy rápidamente salieron de la universidad para hablar sobre todo con los obreros jóvenes en particular en la fábrica Renault, que era siempre ha sido muy importante en Francia. Entonces lo que hicieron desde el principio fue trasladar su movimiento, digamos, y su rechazo de la sociedad de consumo, en fin, todo lo que se hablaba en aquella época, a los trabajadores. Y los trabajadores se sumaron a la movilización reivindicando mejoras laborales y también salariales. Más de 10 millones de personas salieron a la calle. La huelga general fue un éxito y finalmente el presidente de la República, el general de Gaulle, se dirigió a los franceses. Françaises, Français, je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier. La pègre, on en est, la chienlit aussi, des éléments parfaitement incontrôlables.
isolés, des indésirables, des autres enragés, et quelques milliers de groupuscules isolés. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands. Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands. El Mayo francés fue seguido con interés en casi todo el mundo. Los medios de comunicación informaban de lo que estaba pasando en las calles de París con más o menos libertad, con más o menos objetividad. En España, la televisión española también informaba de lo que estaba pasando. Un agitador profesional, ahí lo tienen ustedes. Daniel Cohn-Bendit exigió más y todo. Al principio las batallas campales en el barrio latino, porque el espíritu, es decir, los retratos de Mao Zedong, han estado presentes en la Universidad de París durante muchas semanas. Unos cuantos españoles vivieron allí ese Mayo francés. Algunos como estudiantes. Es el caso de Elvira Posada, que había llegado a la Universidad de la Sorbona en 1967 con una beca para cursar un doctorado en Derecho. Ella fue una de las muchas mujeres que se implicaron de lleno en el movimiento estudiantil. En los grupos de acción de la Sorbona, también cuando se tomó la Casa de España, yo moderé algunos de los debates en la Casa de España. En los debates que se realizaron allí durante todo el tiempo que estuvo tomada la casa, ¿no? A los que venían pues los españoles que circulaban por París, desde miembros del gobierno en el exilio, que todavía existía entonces, hasta, qué sé yo, intelectuales como Fernando Arrabal, que era un poco provocador. Las mujeres como Elvira estuvieron en la calle, en las asambleas, en las barricadas, y eso las convirtió también en protagonistas, aunque no fueran ellas las portavoces oficiales de un movimiento que ha dejado, en concreto para la mujer, un legado importante. Hombre, yo creo que hay un antes y un después de ese movimiento, ¿eh? El tema, por ejemplo, de la libertad sexual, hasta mayo del 68 no se admitió, y el respeto a la distinta orientación sexual. Esto, a nivel también de impacto social, encuentro que es, vamos, un hito en los derechos de las personas. Hay un antes y un después de mayo del 68, totalmente, o sea, es el comienzo de una era. La libertad sexual formaba parte de ese mayo francés. Mi sexo no es tabú, gritaban las paredes, pero la liberación de la mujer o la igualdad de derechos no estaban en la agenda del mayo del 68, y pese a ello, del legado feminista nos habla también Alfonso Colodrón. Para mí lo que queda es toda la lucha feminista, ¿vale? En realidad empezó allí. Porque, no sé si sabes, pero las reivindicaciones estudiantiles, fíjate, empezaron porque las residencias eran masculinas y femeninas y no se permitía la visita de las chicas, las mujeres. Entonces, fíjate, esa tontería, entre comillas, anecdótica, es como empezaron las reivindicaciones.
Te recuerdo, pues esto, ¿qué queda? Pues imagínate, todo lo que se hace de feminismo, pues en realidad, mayo del 68 es eso. El médico y escritor Alfonso Colodrón no estuvo en las calles de París en ese mes de mayo, pero sí vivió lo que él llama el posmayo francés. Yo estaba en Estrasburgo todo el mes de abril. Estaba estudiando Derecho Comparado y Relaciones Internacionales. Y justamente el 3 de mayo, porque la cosa creo empezó el 4, yo me había desplazado porque yo ya me había pagado un curso de alemán de 4 meses en Alemania. Cuando yo llego, pues por la noche pongo la televisión y la televisión alemana empieza a retransmitir todo el asunto. Y yo no entendía nada. En aquella época no sabía ni una palabra de alemán. Entonces digo, ostras, lo que me he perdido. Lo que ocurrió es que, bueno, después de los 4 meses de verano, yo volví a París con una beca en el año 68, en octubre, noviembre, ¿vale? Entonces yo ahí viví lo que ocurre a partir de que De Gaulle pacta con los sindicatos, etcétera, etcétera, y entonces empiezan realmente todas las reformas, aquello que se logró. Yo he vivido lo que llamo el posmayo francés 68. Porque los meses posteriores continuaron las asambleas y empezaron a materializarse los logros de esa movilización. Había manifestaciones, asambleas todos los días. Y había en Nanterre, había en París Dauphine, había como 5 universidades que estaban en los alrededores de París. Y había, todos los días había huelgas, manifestaciones que se consiguieron cosas. Y en esas asambleas estaba Alfonso debatiendo. Allí estábamos un montón de extranjeros, pero cuando había asambleas, había huelgas, había debates encarnizados, etc., ahí se acababa la diferencia de edad, de carreras, de condición social, de si uno era africano, cubano. El debate era tremendo, pero ahí estábamos todos hermanados en cuanto que todos estábamos luchando por algo. Ese compartir ideas con jóvenes de otras razas y otros países fue un descubrimiento para este joven español, sobre todo viniendo de donde venía. Yo recuerdo, cuando yo venía de estudiar Derecho aquí en Madrid, ten en cuenta que aquí Derecho, pues en aquella época que yo empecé en el 62, y los catedráticos había un miedo reverencial. Yo me acuerdo que yo era delegado de la asignatura de Derecho Civil y quien era catedrático era don Blas Piñar, que era general auditor del Ejército y ministro de Interior de Franco. Imagínate con qué miedo me acercaba a lo mejor pues a pedirle que si podía cambiar la fecha de un examen o cosas así. Yo recuerdo, eso se acabó, lo que llamaban acabar con el mandarinato. Decían allí, los profesores, todos los catedráticos eran accesibles, todos. Es decir, se podía hablar con ellos. Yo entré en casa de algunos de ellos, me invitaron. Por ejemplo, Marcel David, que era el director del instituto, me invitó a su casa a tomar el té, a hablar de mi tesis. Esto que en España era bastante impensable. Para Alfonso llegar a París en ese momento fue... Es que claro, era como un sueño. Es que era hacer amistad, o sea, empezar a conocer cubanos, camboyanos, argelinos, cosas, y hacer amistades con bolivianos, con peruanos. Cosa que aquí, pues en España, primero había muy pocos y segundo, pues no se podía hablar. Es decir, eso ya cambiaba absolutamente todo. Y también recuerda los debates ideológicos. Se debatía absolutamente de todo. Mucha gente era maoísta, otra gente era trotskista, otros eran leninistas. Yo que no fui nunca a ningún partido político, claro, me fascinaba que se pudiese debatir públicamente en la universidad, con los profesores delante, que muchos participaban, algunos que eran más izquierdosos y tal. Te puedes imaginar que viniendo de una época en donde en España no nos podíamos reunir en la calle más de 3, pues imagínate. La solidaridad internacional. Había una solidaridad internacional tan tremenda que, por ejemplo, la guerra de Vietnam llevaba ya muchos años. Durante las conversaciones de paz había manifestaciones todos los días. ¿Qué digo con esto? Pues que había una solidaridad internacional en donde ya podía ser una guerra colonialista en África, o podía ser incluso por las condenas de muerte en España. Y había manifestaciones de más de 300.000 personas por algo que no afectaba a Francia. Y por eso... No cambié esos años de mi vida por nada, porque luego además de esos 2 años yo me quedé
acabé en una parte de Mili que me faltaba y volví a París y ya me quedé hasta el 76. Fui testigo cuando De Gaulle ganó pero perdió el referéndum, se fundó la Quinta República, porque la Quinta República se funda a partir de mayo 68. O sea que estaban en la Cuarta República y la Quinta República es a partir de mayo 68. Y todas esas cosas se olvidan. Pero claro que queda pues, la Quinta República. Luego Mitterrand, pues no estará a favor de Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. En la cadena SER, Radio Paradiso. Yo estuve allí. Sonia Ballesteros. Escuchamos el sonido real de los tanques soviéticos en las calles de Praga. Era el 21 de agosto de 1968. Zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sytvu svou. La llamada Primavera de Praga fue un movimiento de protesta contra la dominación soviética que protagonizaron estudiantes, intelectuales y obreros. En enero de ese año, cuando los universitarios franceses no sabían todavía cómo se fabricaba un cóctel Molotov ni habían lanzado el primer adoquín, los checos ya salieron a la calle para defender e impulsar las reformas que el presidente Alexander Dubček había iniciado bajo el lema Socialismo con rostro humano. Eliška Krausova vive en Colombia desde 1968. Es profesora de francés en la Universidad de Bogotá. Ella fue una de las miles de estudiantes que se sumaron a ese movimiento y aunque han pasado más de 50 años, recuerda claramente cómo empezó esa insurrección en el frío invierno de 1967. Llegamos a diciembre y había problemas de corte de luz. El Partido Comunista decidió que para no afectar la producción de las fábricas iba a quitar luz en las residencias universitarias. Al comenzar a quitar la luz, pues no se podía estudiar. No olvidemos que era diciembre, comenzaba a oscurecer a las 4 de la tarde, a veces hasta antes, y además hacía mucho frío. Eso culminó en una desesperada marcha por primera vez en la historia checa desde el 48, y caminaban hacia el centro de Praga, pero obligatoriamente tenían que ir cerca del castillo. Y lo de pasar cerca del castillo se convirtió en un problema porque los estudiantes no sabían, no tenían ni idea de quién estaba en esa fortaleza ese mismo día. Ninguno sabíamos que el señor Brezhnev, el líder comunista de la Unión Soviética, estaba de visita en el castillo. Y al ver los directivos del partido
que los estudiantes salen en marcha. Les cerraron el camino con la policía y dieron muchos golpes. Hubo probablemente, porque eso nunca se supo bien, heridos, no sé si hasta muertos. Lo cierto es que el día siguiente hubo conmoción. Y a partir de ese momento hicimos un primer paro en mi vida, y además primer paro desde la Revolución Comunista en la República Checa. Esas protestas estudiantiles tuvieron tanta fuerza que provocaron cambios en el gobierno de Checoslovaquia. Y para resumirlo, el 8 de enero, en otra reunión grande del partido, tumban al presidente, que era Novotny, y sube Alexander Dubček. Alexander Dubček era el primer secretario del Partido Comunista Eslovaco, pero era un tipo joven, y a nosotros todos nos parecía un poco como el actor de cine ideal, como era un tipo totalmente diferente a todos los Brezhnev y todos los que hemos conocido, y hablaba sobre el socialismo con rostro humano, y así comenzó, como yo siempre digo, la mejor época de mi vida universitaria, que era el primer semestre 68. Por primera vez, esos aires de libertad les permitieron conocer, saber algunas de las cosas que pasaban en su país. Por primera vez supimos que hay campos de concentración en los países socialistas. Eso nosotros no lo sabíamos. La gente comenzó a contar lo que pasaba, que había presos políticos, etcétera, etcétera. A medida que avanzaba la primavera y llegaba el buen tiempo, las calles de Praga se convirtieron en una fiesta. Eso era un permanente carnaval. A medida que se acababa el invierno, el frío, pues estábamos en la calle a toda hora. Y ese mayo era de verdad una fiesta. Y todos que con el socialismo, con el rostro humano, nadie pensaba en un cambio de sistema. Till the moon went down. You know, it sounds so sweet. I had to take me a chance. Rose out of my seat. I just had to dance. Started moving my feet. Oh, I clapped in my hands. All right. Los más jóvenes no lo vieron venir, pero los mayores presentían, intuían que el régimen de Moscú no iba a permitir ese socialismo de rostro humano por el que en Checoslovaquia estudiantes, obreros e intelectuales se habían echado a la calle. Eliska viajó en el mes de julio a Colombia para mejorar su español. La idea era quedarse allí unos meses, pero se prolongaron hasta hoy. Aún recuerda lo que le dijo su padre antes de partir. Yo me acuerdo que mi papá, más que mi mamá, que era mucho más consciente, digamos, políticamente, además mi papá sobrevivió a Auschwitz y mi papá era el del Partido Comunista, digamos, tibio, ¿sí? Pero era periodista, presentía porque ellos tenían acceso a otros documentos y se sabía que desde junio los soviéticos amenazaban a Dubček que tiene que parar, que no puede seguir con esa evolución. Y me acuerdo que me dijo, si pasa alguna cosa tienes que estar preparada, y yo no le entendía nada y pensé, ¿cuál cosa va a pasar? El 21 de agosto, mientras los tanques soviéticos ocupaban Checoslovaquia, Eliska estaba en Colombia. Allí se quedó en un exilio obligado. Tardó 10 años en reunirse de nuevo con sus padres. A los 10 años pude verme por primera vez con mis padres, y a Checoslovaquia volví 15 años después como colombiana. Muchos de los que se quedaron vivieron las depuraciones, la represión y también la cárcel. La represión ha sido impresionante. Era un regreso, un retorno al peor régimen de los años 50.
la época de los procesos, etcétera. Es decir, era una cosa verdaderamente fuerte y la gente lo sobrevivió. Yo me admiro como de manera subterránea, por llamarlo así, porque no podían trabajar. Los profesores universitarios podían limpiar las calles como Dubček, podían trabajar en las fábricas, en la construcción de metro. En Praga se construía metro, y así 10, 15 años. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Daniela Spencer tenía 20 años y ninguna ideología en 1968. Emigró primero a Gran Bretaña, donde estudió la carrera de español e inglés y también antropología, y posteriormente obtuvo una beca. En 1972 se trasladó a México, donde ejerce de historiadora y se dedica a escribir libros con el énfasis en la historia política. Yo no era ni socialista, ni comunista, ni anticomunista, simplemente la idea de poder vivir en un país libre, en un país donde uno podría leer y viajar y reunirse y estudiar y hacer lo que se le pegara la gana, era muy, muy emocionante. No hubo diferencias de clases, le entramos todos, cada uno con un bagaje personal. Sin embargo, el entusiasmo por ese cambio radical fue, yo creo que, sobrecogedor. Daniela, ¿eran sobre todo los jóvenes también No, todos. Hubo excepciones y esas excepciones lograron que el proceso fuera truncado. Daniela recuerda cómo era el ambiente en esa Praga de 1968. Ella en ese momento, como tenía un buen nivel de inglés, había conseguido un trabajo en unos estudios cinematográficos. Y trabajaba como intérprete en los estudios de películas. Llegó una compañía norteamericana de Hollywood para hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial, y todos los días teníamos discusiones con los editores norteamericanos sobre qué es lo que sucedía en Checoslovaquia, y después por la noche íbamos a reuniones, al teatro, a escuchar poesía, a escuchar música, pero sobre todo a discutir. Y era un desbordamiento de energías, de imaginación. Eso era la vida hasta el 20 de agosto. Ese momento de euforia, de creatividad, se truncó de golpe. El 20 en la noche nos acostamos y a las 3 de la mañana mi mamá entró a mi cuarto, me dijo, abre la ventana porque escucha, nos están ocupando. Y eso fue una tragedia, un inesperado, un aborto de todo aquello que durante 8 meses vivimos. Daniela, ¿y cómo saliste tú de tu país en ese momento? Vladimir, el marido de mi mamá, que era periodista de la televisión, transmitía desde una torre de transmisión clandestina, y cuando los tanques se acercaban a la torre, él y su equipo salieron a Austria. Uno de los colaboradores llegó a Praga a decirle a mi mamá que Vladimir ya estaba en Viena, de manera que subimos al coche y, como si fuéramos de vacaciones, es decir, sin nada, enfilamos hacia el sur de Bohemia para cruzar la frontera. Daniela, tú cuando saliste con tu madre en ese coche como si os fuerais de vacaciones, prácticamente sin nada, imagino que saliste con la idea de volver más o menos pronto. No sé, yo sabía que en un país ocupado no iba a vivir, y yo tenía muy claro que eso no era por poco tiempo.
avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. 22 años tardó Daniela en volver a su país. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut. En la cadena SER, Radio Paradiso. Yo estuve allí. Que nous vivrons à en mourir. Sonia Ballesteros. México, 1968. El 26 de julio se hace una manifestación pro Cuba y se hicieron dos en plena Alameda Central, chocan porque eran divergentes y ahí se arma una represión muy fuerte por parte de un grupo que se llamaba Los Granaderos. Reprimieron muy fuerte a nuestros compañeros, nosotros pues nos replegamos y decidimos irnos a nuestra facultad para ver qué hacíamos y ahí pues se surgen en cada facultad comité de lucha y de ahí de esos comités de lucha surge la institución más grande del movimiento estudiantil del 68 en México, que fue el Consejo Nacional de Huelga. Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, es, a sus 77 años, la última superviviente de las 4 mujeres que lideraron el Movimiento de México en 1968. Un movimiento que empezó con una movilización de estudiantes a la que se sumaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y comerciantes, con demandas como la libertad a presos políticos y la eliminación del autoritarismo. Éramos todos jóvenes, hombres y mujeres libres, con ganas de manifestarnos y se creó un pliego petitorio que no tenía nada que ver con cuestiones así políticas, sino simplemente democráticas, que se liberara a los que habían detenido, una cuestión de apoyo económico a las familias de los que estaban heridos y así por el estilo. La Nacha no se cansa de reivindicar el papel protagonista que tuvieron las mujeres en ese movimiento estudiantil del 68. Mujeres, como ella misma, que iban a las fábricas, iban a los barrios para contar las razones del movimiento, para conseguir apoyos también y fondos para su lucha. También las mujeres participamos, no nada más en la cuestión de elaboración de alimentos o de apoyo a los compañeros, sino que ahí participamos políticamente, haciendo las brigadas, hablando en público, subiéndonos a los camiones. El 18 de septiembre fue la primera vez que fuimos detenidas 43 mujeres y que nos llevaron a un espacio que era de puros hombres, como era lo que se consideraba el Palacio Negro de Lecumberri, que era una prisión de presos comunes, y estuvieron ahí en Lecumberri, una prisión de hombres, que ahora es el Archivo General de la Nación, pero que en ese momento era pues uno de los lugares más fuertes de la represión. Como antes había pasado en Praga, en México se utilizó la fuerza para acabar con las movilizaciones. Nosotros fuimos reprimidos brutalmente el 2 de octubre de 1968. Mi compañera y yo estuvimos ahí en el mitin, en la Plaza de las Tres Culturas, inclusive hay fotografías nuestras de donde estamos enfrente exactamente de donde estaban los líderes en el edificio Chihuahua. Nosotros no íbamos armados, como dicen, inclusive ese día hay fotos ahí donde estamos con nuestra pancarta de la Facultad de Derecho, mi compañera y yo, y estando ahí nos dimos cuenta de que se acercaba el ejército, pero para entonces el ejército ya estaba en todas partes en la ciudad, era como vivir una guerra civil. Y el ejército estaba en la Plaza de las Tres Culturas, preparado
para acabar con una concentración pacífica de miles de personas. Yo de repente vi como unas manos con guantes blancos le tapaban la boca al líder que estaba hablando y a los compañeros y los comenzaron a bajar, o sea, a tirar al suelo. Ahí pues sí, ya nos preocupamos, pero aún así pensamos que no habría tan brutal represión. Allí, en el edificio Chihuahua, estaban los líderes estudiantiles y también la prensa internacional. Entre esos periodistas, una mujer, Oriana Fallaci, que había sido corresponsal de guerra en Vietnam, resultó herida con 2 balazos. Semanas más tarde, escribiría: En ese momento, un helicóptero apareció sobre la plaza, bajando. Unos segundos después, lanzó 2 luces verdes en medio de la multitud. 3 segundos después, escuchamos el fuerte ruido de carros militares acercándose y estacionándose alrededor de los lados de la plaza. Los soldados saltaron con su ametralladora, abrieron fuego, no al aire, sino contra la gente. En los tejados había más soldados con ametralladoras, con pistolas automáticas. Habían estado ocultos. Me helé. De repente sentí una cosa terrible, como piedras o navajas golpeándome 2 veces en la pierna y una en la espalda. El tiroteo empezó a las 5:45. Yo fui herida cerca de 1 hora después. Estuve allí hasta las 8:30 o hasta más tarde. Una descripción muy similar han hecho todos los que han querido o podido contar lo que sucedió ese día en Chatelolco. También Ana Ignacia. De repente yo de ahí veo que sale una ráfaga y mis compañeros comienzan a caer. Entonces, pues yo no lo podía creer, no podía creer que fuera real, pero sí, así fue. Mataron a nuestros compañeros, nosotros corrimos como pudimos, muchos nos salvamos por correr a otros lugares, muchos fueron detenidos, yo misma, mi compañera, y en un momento dado pues sí nos llevaron a la prisión indebidamente, porque nosotros no habíamos cometido ningún acto violento ni teníamos francotiradores, como ellos decían. Piras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Ahí vi cómo golpeaban, cómo torturaban, cosas muy tremendas. Y a mí me amenaza el jefe de la policía secreta y me dice que me tengo que regresar a mi tierra. Yo soy de Taxco, Guerrero. Pues me dice que me tengo que regresar y dejar el movimiento porque si no me van a matar. La verdad es que estaba la cosa tan fuerte que a mí me dio miedo y me regresé a mi ciudad natal, a Taxco. Y ahí me tocó ver la inauguración de las Olimpiadas y fue tremendo, ¿no? Las Olimpiadas estuvieron presentes en todo momento. El gobierno se empleó a fondo para acabar con las movilizaciones antes de esa inauguración porque el presidente quería trasladar al mundo una imagen perfecta de un país que evidentemente distaba mucho de serlo. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. 3 meses después, la persecución a los líderes estudiantiles seguía en marcha. Cuando regreso el 2 de enero del 69, oh sorpresa, me secuestra la Federal de Seguridad, la Policía de Inteligencia, y ahí ya fue un secuestro. Yo considero que estuvimos como 2 semanas secuestrados en una casa de seguridad de gobierno, ¿no? Y ahí nos echaron, a todos los principales líderes, nos echaron 16 años de condena. 16 años por algo, nada. Según una investigación del diario inglés The Guardian, la matanza se saldó con 325 muertos. Nadie pagó por ello. Por eso, Ana Ignacia sigue siendo, a los 77, una activista y sigue pidiendo justicia. ¿Qué más te puedo decir? Ya me emocioné. Estamos en lucha permanente para que se nos haga justicia. Hasta el último aliento de vida. Ara que som junts, diré el que tú y yo sabes. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Y que sovint Cadena Ser. Oblidem. Pese a la dictadura franquista, el impacto de 1968 también llegó a España. La por
ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passar, ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Aquí, ya antes del 68, las universidades se convirtieron en espacios públicos de protesta política y cultural. Nos lo cuenta Carlos Berzosa, exrector de la Complutense, que era uno de los estudiantes que participó en ese movimiento. Bueno, yo estaba estudiando económicas en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la ciudad universitaria, porque entonces estábamos allí, todavía no nos habían deportado a Somosaguas, y ya había un movimiento estudiantil que venía fuerte desde el año 1964 o 65, ¿no? Hay que recordar que en el año 65 hubo una gran manifestación a la que se unieron catedráticos y ello supuso la expulsión de Aranguren, de Tierno Galván y García Calvo a perpetuidad. Luego fueron, claro, llegó la democracia, volvieron a sus puestos, ¿no? Aquello fue importante porque fue la ruptura con el SEU, que era el Sindicato Español Universitario, que era un sindicato vertical obligatorio, de manera que pagabas la cuota según te matriculabas, ¿no? Era el sindicato oficial. Claro, cargarse al SEU en el pleno franquismo, pues fue un éxito estudiantil bastante grande, ¿no? Eso sucedió antes del 68. Ya en ese año, y pese a la censura, algunos medios como Triunfo o el Diario Madrid informaban de las protestas en Praga, en Berlín o en París. Incluso en Televisión Española y en El Nodo se difundían imágenes de lo que sucedía en las calles de la capital francesa. Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron después de esta tumultuosa manifestación un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino a lo largo del Boulevard Saint-Michel y calles adyacentes. Esas informaciones, a veces muy parciales, nada objetivas, contribuyeron a que calara la idea, sobre todo entre los más jóvenes, de que había en marcha una revuelta global que algunos aspiraban a repetir aquí. Sí llegaban noticias, ¿no? Sí llegaban noticias a través de los periódicos, no completas, la hemos tenido que completar luego más leyendo, pero sí es cierto que llegaban noticias, ¿no? A través de cierta prensa, la prensa española se hacía eco de ello, ya digo que muy escasamente, pero también es verdad que en los murales que se ponían en la facultad, pues se daban información del movimiento de mayo del 68, sobre todo el francés, ¿no? Porque íbamos a Francia a comprar libros prohibidos, a ver cine, a ver, en fin, y todo ello, pues claro, hacía que también hubiese una información a través de Le Monde, del corresponsal de Le Monde en España, ¿no? El Mayo francés no se reprodujo en España. El acontecimiento más simbólico del modesto Mayo español fue un recital, el de un cantautor valenciano en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid. Y aquí en España yo creo que lo más relevante, lo más significativo fue el concierto de Raimon. ¿Quién organizó? ¿Cómo fue la organización de ese concierto? Y los representantes estudiantiles se lo pidieron al decano. Se lo pidieron al decano, que era Ángel Vegas en ese momento. Ángel Vegas era un profesor catedrático de matemáticas, era una buena persona, ¿no? Era de la cristiano-democracia, y entonces Vegas pues lo autorizó. Yo me imagino que no sabían muy bien quién era Raimon, ¿no? Porque luego su hijo que es catedrático de la Complutense de la Facultad de Filología de Árabe, hablando conmigo me lo dijo, ¿no? Lo mal que lo pasó su padre y el acoso a que le sujetaron por haber permitido ese concierto, ¿no? En el hall de la facultad se reunieron, dicen, hasta 6.000 estudiantes para asistir a ese concierto. Allí estaba una jovencísima Natibel Preciado, hoy periodista y escritora. Pues yo estaba estudiando Ciencias Políticas en la facultad y aquel mayo del 68 pues asistí a todos los actos que había en la facultad y naturalmente el concierto de Raimon fue algo especialmente histórico porque nosotros sabíamos de quién se trataba y se llenó todo el hall. Yo estaba en la parte de abajo, el escenario se montó allí, pero los pisos de arriba también estaban llenos de gente, porque claro, no solamente fueron los compañeros de políticas y de económicas, sino de todas las facultades, de filosofía, de derecho, de muchos sitios llegaron hasta allí, entonces se llenó la facultad. Que serà el nostre
un país que mai no hem fet. Carlos Berzosa, hoy catedrático de Economía Aplicada, es rector de la Complutense, también asistió a ese recital. La canción era un clamor, ¿no? Yo me acuerdo que estaba sentado al lado de una compañera de una amiga en el suelo, era sábado por la tarde, y había habido un examen de Castañeda. Castañeda era un catedrático de segundo curso de microeconomía que era muy duro, tenía fama de gran dureza, y después del examen, pues claro, acudimos al concierto de Raimon, otros venían de fuera, y yo estaba sentado con ella en el suelo, y cada vez que cada 2 por 3 nos levantábamos de pie, ¿no? Y se gritaba y se chillaba, ¿no? En aquel momento, porque era, claro, un cántico a la libertad, ¿no? Entonces, el digan no, el no queremos las pistolas, en fin. Un país que ja n'hem fet, cante les esperances i plore la poca fe. En ese tiempo y en ese país, los jóvenes gritaban también por la libertad. No hubo lemas tan metafóricos como en París, donde los estudiantes aspiraban a encontrar la playa bajo los adoquines, pero también los hubo. Sí recuerdo pues algunos de los eslóganes, porque claro, el mayo del 68 en España tenía una connotación diferente a la que tuvo en el resto del mundo. Bueno, en el resto del mundo, en cada país tuvo una connotación distinta, pero sí me acuerdo del grito Madrid con París, París con Madrid, a pesar de que las noticias que nos llegaban de mayo del 68, de la revuelta en el barrio latino y de todos los acontecimientos que hubo en muchos otros sitios, estaba muy filtrada por los medios de comunicación, ¿no? Pero el grito de Madrid con París y París con Madrid pues fue uno de los más subversivos. ¿Tú recuerdas algún momento o alguna canción que se haya quedado en tu memoria de forma especial? Por supuesto al vent, que fue muy emocionante. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Me acuerdo de que al final intentó que se cantase la Internacional, pero nadie se sabía muy bien la letra y no se llegó a cantar, pero bueno, aquello fue un concierto musical importante, pero sobre todo fue un acto político. Al final del concierto no se cantó la Internacional, pero sí volaron las octavillas por el hall de la Facultad de Políticas y Económicas. Los 6.000 estudiantes dejaron de aplaudir y algunos decidieron improvisar una manifestación bajando por la calle Princesa. Allí esperaban los grises que a porrazos disolvieron a los estudiantes y se llevaron a unos cuantos detenidos. Un compañero del diario, que era Cuco Cerecedo, fue al concierto a hacer fotos y a la salida hubo carreras y los grises actuaron y tal, y le detuvieron. Y entonces pues estuvimos haciendo gestiones para que le soltaran. Yo pintaba poco porque era estaba como haciendo prácticas en el Madrid, y bueno, era redactora no en nómina, pero fuimos a tratar de sacarlo, lo dejaron en libertad, después pagaron una multa, le quitaron el carrete, en fin. Pues así finalizó el mayo del 68 en nuestro país. Todos los que estuvieron en el concierto de Raimon lo recuerdan. Él mismo, el cantautor, no quiso que ese momento pasara al olvido. Luego Raimon hizo una canción, ¿no?, dedicada Un día en la villa me sentí libre, ¿no? Y la ciutat era jove. Acaba aquí este Radio Paradiso que nos ha llevado a 1968 y que ha sido posible con la colaboración de Marcos Granado en el montaje y Marta Estevez en la producción. Sonia Ballesteros. Aquell 18 de maig que no oblidarem mai. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Cadena Ser. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures, i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. De ben lluny, arribaven totes les esperances i semblaven noves acabades d'estrenar. De ben lluny les portaven. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures, i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Una vella esperança trobava la veu en el cos de milers de joves que cantaven i que lluiten
no l'oblidarem mai, no l'oblidarem mai. Aquell 18 de maig, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig a Madrid. Cadena SER. La radio.